¿Qué va a pasar con la contratación colectiva? El presidente de la República hace pocos días ratificó que no es posible incorporar este derecho laboral para los servidores públicos y solo se mantendrá para los trabajadores del sector privado. ¿Hay salidas viables que puedan generar consensos con las centrales sindicales? Es el tema de nuestra siguiente entrevista. Fernando Ibarra, dirigente sindical, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Señor Ibarra, bienvenido a la televisión legislativa. Siempre es un gusto de poder compartir este espacio. ¿Qué pasó finalmente luego de las negociaciones que se venían manteniendo entre ustedes, el Ejecutivo, el Legislativo? Finalmente se ha dicho que no se incorpora el tema vinculado con la contratación colectiva. Ustedes han asumido una postura al respecto. ¿Cuáles serían las salidas? Bueno, realmente fue una sorpresa ingrata cuando la semana anterior se incorporó el día miércoles una frase que inclusive era mucho más lesiva que la que actualmente está en el proyecto, en la que se indicaba expresamente la prohibición de que existiera contratación colectiva en el sector público. Luego, por las acciones que se emprendieron inmediatamente, esa frase fue cambiada a solo contratación colectiva en el sector privado, argumentando el bien general, que no tiene nada que ver con el tema, porque en nombre del bien general no se puede sacrificar un derecho fundamental de 500.000 de trabajadores en este país. Sin embargo, el presidente de la República, después de la reunión que mantuvimos con él, en la que él también tuvo algunas sorpresas y no le fueron precisamente muy gratas al presidente porque se dio cuenta que no le habían dicho la verdad con respecto a los supuestos acuerdos que habían de nuestra parte en ese tema, y además porque escuchó nuestros argumentos jurídicos que eran contundentes y que incluso le hizo dudar si lo que se va a hacer tiene visos de inconstitucionalidad, inclusive de que a lo mejor no estaría acertado en lo que se está haciendo, lo que nos deja a nosotros claramente identificado de que efectivamente aquí hubo una maniobra de último momento y en una posición contraria al reconocimiento de derechos fundamentales. Sin embargo, el presidente nos ha dado la palabra de que se ratificará el convenio 151. Y el convenio 151, en concordancia como está ahora la propuesta del 326-16... Con el texto final del informe. Sí, con el texto final del informe, sí genera la posibilidad cierta de derecho de negociación para todos los aspectos de la relación laboral. A ver, explíquenos eso, porque ese texto del informe, revisando ese texto del informe, consta que, a ver, en el sector público habrá derecho a la organización de los trabajadores, o sea, la organización sindical, el derecho a la huelga, en los términos consagrados en la Constitución, pero establece o circunscribe la contratación colectiva al sector privado. ¿Cómo se va a llevar adelante entonces la negociación bajo los términos tradicionales de la contratación colectiva que hoy sí existe en el sector público para los denominados obreros del sector público? Ahí el asesor jurídico de la presidencia va a tener un grave dolor de cabeza en esa suerte de contradicciones en las que al finalmente ha caído, porque el numeral 9 del artículo 326 de la Constitución determina de que para todos los efectos de relaciones laborales debe haber una sola organización, por un lado. Por otro lado, el derecho a la contratación colectiva está contemplado en el mismo 326, numeral 13, pero además, el momento en que se establece que solo habrá contratación colectiva en el sector privado, el derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito, y ese no es una exclusión, una prohibición, es simplemente una remarcación de esa figura jurídica, pero la negociación colectiva, que es en sí el derecho, puede terminar en la suscripción de cualquier otro tipo de documentos, por ejemplo en un laudo arbitral. El convenio 151 en su artículo 7 determina que el Estado debe promover e implementar todas las medidas normativas que posibiliten un proceso de negociación. Ese proceso de negociación puede ser a través de la mediación y puede culminar a través de un arbitraje. Los trabajadores del sector público pueden nombrar un árbitro, la institución con la que hay el conflicto nombrará a su árbitro, el ministerio pondrá un árbitro y obviamente desde ahí se dictará un laudo arbitral que tendrá los mismos efectos jurídicos de vinculación y obligación para las partes que un contrato colectivo. Es decir, y el presidente tiene esa duda y se quedó con esa duda. Lo que sucede es que ya mandaron el texto. Lo que usted nos está diciendo, señor Ibarra, es que ustedes no se cierran a ¿qué? Contratación colectiva sí o sí en el sector público. Tiene que haber un mecanismo de negociación, tal vez con otra figura, pero no necesariamente la palabra contratación colectiva. Le quiero entender que no se cierran ustedes a la banda. Así es. ¿Por qué? Porque el tema contratación colectiva es una denominación que se ha usado mucho en el Ecuador.
Pero a nivel internacional, por Sobre ejemplo... la cual hay algunos ingratos, recuerdos, algunas referencias, pues, así claro. es, sí, efectivamente, y son errores de algunos cuantos muy puntuales sectores sindicales que se cometieron en el pasado y que es una cruz que sigue pagando el movimiento sindical, porque sobre eso se argumenta todavía ya sin razón, porque todo está regulado. Pero, como decía, el tema de contratación colectiva es un tema más de la legislación nacional, porque en la legislación internacional hay otros términos que se usan y que son similares, ¿no? Convención colectiva, pacto colectivo, acuerdo colectivo, acta transaccional, laudo arbitral colectivo. Así es que la intención original de poner esa prohibición expresa con la que sí se hubiera bloqueado todo derecho de negociación, aún con la ratificación del 151, va a ser desbordada el momento en que se ratifique el convenio 151. Y entonces hay un compromiso, tanto de la presidenta de la Asamblea Nacional, de la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, del presidente de la subcomisión en la que trabajamos durante estos meses, el tema de la enmienda laboral, en el proyecto de reformas de la LOCEP, trabajar mancomunadamente para establecer esos mecanismos de negociación. Y el convenio 151, insisto, habla de todos los aspectos de la relación laboral. Y entonces, si habla de todos los aspectos de la relación laboral, de las condiciones de la relación laboral, entre esas está la remuneración, por ejemplo. Ahí va a ver cómo este intento de darle un golpe mortal de último momento a un derecho fundamental de la clase trabajadora del sector público se va a desmoronar, porque en la línea de seriedad con la que se ha venido trabajando, tanto con el sector de Alianza País en la Asamblea Nacional y formalmente en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, si se respetan esas normas que ellos se han comprometido a ratificar, tendrá que establecerse esos mecanismos. Pero doctor, nada más para dejarlo claro, ¿en dónde radica el conflicto sobre el término expreso contratación colectiva cuando desde el gobierno se ha argumentado que de alguna manera ha resultado contraproducente para el mismo Estado su aplicación, en este caso, para el sector público? Sí, lo que pasa es que la argumentación está pasada de moda. Es lo mismo que si le pidiéramos, con todo el respeto, le pidiéramos a usted que luciera un peinado de la época de los años 20 y vestida para bailar Charleston, ¿no? Así de ridículo está el argumento. Tan ridículo como aquello que expresó el secretario jurídico de la Presidencia de que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 98, 87 son solamente para el sector privado. Pero el presidente Correa había dicho, me parece, que la semana anterior, no en el enlace ciudadano de este fin de semana, sino en el anterior, que él sí lo lideró, había señalado que no al lugar la contratación colectiva, porque ¿quién defiende al Estado? Pero ahí viene el tema. Eso dijo el presidente. Sí, pero ahí viene el tema. El presidente es economista, es un brillante economista. No le pidamos al presidente que tenga toda una dimensión jurídica profunda. Si su asesor jurídico, hombre en quien confía, le dice tamaña barbaridad. ¿No es una barbaridad esa? Es una barbaridad jurídica. ¿Quién defiende al Estado? No. Si el asesor jurídico va y dice lo mismo en la Asamblea General de la OIT, anual que se hace en Ginebra, ante 3.000 delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, ¿sabe lo que pasaría? Todos se pondrían de pie y se pegarían la más estruendosa carcajada. Eso pasaría. Porque en ninguna parte del mundo se entiende de esa manera tan rara como el secretario jurídico de la Presidencia lo expresó ahí en delante nuestro. Y claro, el presidente de la República tiene que confiar, aunque quedó con serias dudas. El tema es que aquí se utilizó la acción de los hechos consumados. Primero le dijeron al presidente, sí, están de acuerdo en esto. Además, el contrato colectivo es perverso, cuando ya no tienen cómo demostrar que eso es así, porque todo está regulado, controlado. El Ministerio de Finanzas en eso es extremadamente severo. Y nosotros incluso, pese a que la OIT ha reclamado esa intervención, nosotros la hemos aceptado precisamente para evitar que se cometan los viejos abusos. Entonces, insistir en un discurso ya cansino, agotado, más argumentaciones que jurídicamente no tienen ningún sentido, es lo que ha llevado a esta distorsión y que también dejó preocupado al jefe de Estado. Por eso es que nosotros consideramos que con la ratificación del convenio 151 se tiene que modificar a lo mejor el procedimiento, a lo mejor el documento con el cual se establezcan estos derechos colectivos, pero lo que no van a poder es negarle a los trabajadores del sector público el derecho de una negociación colectiva en materia de sus relaciones de trabajo. Y en este sentido, y para terminar, doctor, ¿qué expectativas ustedes mantienen del debate de este jueves? Bueno, que no se meta de último momento alguna otra frase por ahí con la cual se quiera otra vez menoscabar derechos. Buscaría que se aprueben la enmienda de derechos laborales tal cual consta que el informe. Esperamos que por lo menos eso se respete.
por lo menos eso se respete, que no estamos conformes con eso como lo hemos manifestado públicamente, vamos a insistir, nosotros no nos movilizamos para sumarnos a la violencia ni a la derecha. Aquellos mismos asambleístas de derecha que hace unos días atrás dijeron que cómo era posible que se violaran los derechos de los trabajadores del sector público y que cuando el presidente de la República anunció su decisión de no presentarse a la reelección y entonces entienden que tienen ya alguna posibilidad electoral para el 2017, ahora cuando se habló de darles a todos derecho de sindicalización y de huelga, han salido a decir que cómo se puede hacer esto, que eso va a destruir el Estado. Con esa gente nosotros no podemos compartir, ni vamos a compartir con la CUT, que se desbancó en la lucha en plena mesa de negociaciones con el presidente de la República. Vamos a venir de manera pacífica a hacer presencia y nuestra voz para que se entienda que la contratación colectiva, negociación colectiva, pacto colectivo, como le quieran llamar, es un derecho fundamental que hay que desarrollarlo a partir del artículo 100, del convenio 151 en función de lo que ellos mismos están aprobando. Muy clara su posición. Gracias por el tiempo, qué amable. Muchas gracias a ustedes. Fernando Ibarra, quien es el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, con su visión sobre el proyecto de enmiendas constitucionales.